Buenos días, compañero. Buenos días, Miss. Buenos días. El día de hoy vamos a hablar de lo que son comerciantes colectivos. Y bueno, dentro de los comerciantes colectivos ya vamos a empezar a hablar de lo que son las sociedades mercantiles. Dentro de estas sociedades mercantiles vamos a hablar de lo que es la sociedad anónima. ¿Sí? Bueno, necesito en la plataforma, en el apartado de leyes, tienen el Código de Comercio y tienen la Ley General de Sociedades Mercantiles. Necesito que la tengamos a la mano para que vayamos checando algunos artículos, por favor. ¿Sí? Que la pueden bajar. Bueno. Bueno, ¿ya se puede visualizar mi pantalla, compañeros? Ya, Miss. Ok. Vamos a hablar nosotros de lo que son las sociedades, perdón, de lo que son los comerciantes colectivos. Cuando nosotros hablamos de los comerciantes, veíamos que hay una clasificación, ¿no? Comerciantes individuales, que van a ser las personas físicas, y los comerciantes colectivos. Dentro de estos comerciantes colectivos vamos a encontrar nosotros a las sociedades mercantiles. Dentro de estos comerciantes colectivos vamos a encontrar comerciantes colectivos nacionales y comerciantes colectivos extranjeros. Decíamos que, bueno, un extranjero puede conformar una sociedad mercantil acá en México, pero se tendrá que regular de acuerdo a las leyes mercantiles de nuestro país, ¿sí? Igual, a lo mejor, podríamos mencionar que a lo mejor un comerciante colectivo extranjero, él ya creó lo que es su sociedad en su país. Bueno, igual también una vez que llegue a nuestro país, pues va a tener que regular algunos aspectos con nuestras leyes mercantiles, ¿sale? Y bueno, y por lo que hace a los comerciantes colectivos, tenemos que para que una persona jurídica pase a ser un comerciante colectivo, una sociedad mercantil, necesitamos que esta sociedad se va a crear de acuerdo a los tipos de sociedades que va a estar establecido en nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles. Y de acuerdo a la forma que ella tome, pues va a ser el nombre de la sociedad que va a llevar, ¿no? Es decir, si nosotros queremos formar una sociedad anónima, bueno, tendríamos entonces que regirnos con las disposiciones que están contenidas en nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles, para que nosotros podamos decir que somos una sociedad anónima. Vamos a ver ahorita cuántas sociedades mercantiles encontramos, ¿sí? Igual también, a lo mejor nosotros somos trabajadores, lo que queremos crear es, somos trabajadores en X empresa, ¿no? Y nosotros queremos crear una sociedad, ¿no? Acá nosotros podríamos entonces crear una sociedad cooperativa, ¿no? Y pues, bueno, de acuerdo a la forma que nosotros adoptemos, va a ser el nombre de sociedad que vamos a llevar, ¿sí? Bueno, y para eso pues tendríamos que remitirnos a lo que está establecido en nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿vale? Bueno. Tenemos en nuestra pantalla lo que son las sociedades mercantiles, ¿no? Decíamos, un comerciante colectivo, cuando hablamos de comerciante colectivo, pues realmente estamos hablando de lo que es una sociedad mercantil, ¿no? Eso es, estamos hablando, comerciante colectivo es una sociedad mercantil. Tenemos que nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles nos menciona 7 tipos de sociedades. Tenemos la sociedad en nombre colectivo, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones, sociedad cooperativa y sociedad por acciones simplificadas, ¿sí? Esas son las sociedades que están establecidas en nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles. Si nosotros queremos ser comerciantes colectivos, bueno, tendríamos que checar alguna de estas y ver cuál es la que nos conviene. Y en base a ello, pues ya crearíamos nuestra persona jurídica, ¿no? Nuestra persona moral, nuestra sociedad, ¿no? Y ya de ahí, bueno, tendríamos que remitirnos a lo que está establecido en ese apartado de la ley para que podamos conformar nuestra sociedad y ya seríamos comerciantes, ¿no? Comerciantes colectivos, ¿vale? Vamos a tener nosotros que los comerciantes van a tener derechos y obligaciones, ¿no? Tenemos que, por lo que hace a
a los derechos, vamos a tener que el comerciante, por el simple hecho de serlo, va a tener lo siguiente, ¿sale? En primer lugar, tenemos lo que es el concurso mercantil. Habíamos hablado en clase pasada en qué consistía este concurso mercantil, ¿no? Decimos, nosotros formamos una sociedad, tenemos una sociedad anónima, tenemos nuestro capital social, con este capital social es con el que nosotros vamos a estar trabajando, ¿no? Pero bueno, nosotros nos vamos a dedicar a, ¿qué les gusta? Bueno, vamos a elaborar X producto y lo vamos a vender. Pero para poder elaborar nuestro producto, pues necesitamos materia, ¿verdad? Materia prima, ¿no? Esta materia prima, pues nosotros lo vamos a adquirir con nuestros proveedores. Pero resulta ser que, como no, bueno, estos proveedores pues nos van a dar crédito, ¿sale? Entonces nosotros empezamos a adquirir compromisos con estos acreedores, ¿no? Y así vamos creando nuestro producto, lo vamos vendiendo y vamos teniendo solvencia económica, ¿no? Pero podría darse el caso de que llegue el momento en que tengamos más compromisos sociales y no tengamos capital, no tengamos solvencia económica. Entonces, en esta situación, pues ya no tenemos dinero para pagar, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues vamos a solicitarle al juez le vamos a hacer le vamos a poner nuestra situación y vamos a entrar en un concurso mercantil. En este concurso mercantil lo que nosotros pretendemos es que se declare nuestra insolvencia. Una vez que se declara la insolvencia, lo que se va a pretender es que se va a crear lo que es un plan de pagos. Un plan de pagos para poder pagar nuestras deudas, ¿no? Con nuestros acreedores, ¿sí? Eso es lo que va a pasar con el concurso mercantil. Entonces, el derecho que nosotros tenemos acá en el concurso mercantil es que, bueno, una vez que ya se lleva a cabo este concurso mercantil, se va a declarar la insolvencia de la sociedad mercantil y por lo tanto vamos a proceder a lo que es la liquidación. Esta liquidación, en primer lugar, se van a repartir los bienes contra los bienes que tenga la sociedad se van a repartir para nuestros acreedores, ¿sí? Y si hay un remanente, pues este remanente ya se va a repartir entre los socios. Entonces, ese es un derecho que tenemos como comerciantes, ¿sí? El poder acudir a este concurso mercantil en caso de que estemos en insolvencia, ¿sí? Después de esto, otro derecho que van a tener los comerciantes es el de la exclusividad de ciertas actividades económicas. Para que nosotros podamos realizar determinadas actividades, pues en primer lugar tenemos que tener la calidad de comerciante. Un ejemplo de es que si nosotros queremos crear una institución de crédito, pues en primer lugar debemos de ser comerciantes, ¿no? Si no somos comerciantes, pues no vamos a poder crear una institución de crédito, ¿no? Igual acá podríamos hablar de lo que son las instituciones de seguros, ¿no? Una característica para poderlas crear, pues se necesita ser comerciantes, ¿vale? Okay. Después de esto tenemos otro derecho de los comerciantes, va a ser el derecho de agremiación. ¿En qué consiste? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, que los comerciantes pueden agremiarse para la defensa de sus intereses. Acá tenemos, acá vamos a tener lo que es la Ley de Cámaras Empresariales y sus confederaciones, la cual se publica el 20 de enero del 2005. Y acá tenemos que, bueno, esta se crea con el objeto de que se puedan los comerciantes defender, ¿no? Defender sus propios intereses, ¿no? Y ahí, bueno, podemos encontrar varias asociaciones que es para la defensa de los comerciantes, ¿sale? Bueno, ese es un derecho que va a tener cualquier tipo de comerciante, ¿sí? Bueno. Ok. ¿Alguien nos puede ayudar, por favor, a leer el artículo 4? Acá tenemos, bueno, estaríamos hablando de la Ley de Cámaras Empresariales y sus confederaciones. ¿Quién nos ayuda, por favor? Por favor. Las cámaras y sus confederaciones son instituciones de interés público, autónomo o personalidad jurídica y patrimonio propio, a lo dispuesto esta ley y para los fines que establece.
ajá, el siguiente párrafo, nada más. Las cámaras están formadas por beneficiantes o beneficiarios, según lo dispuesto en las fracciones 3 y 4 del artículo 2. Sus confederaciones estarán conformadas solo por cámaras. Ok, bueno, gracias compañera. Tenemos entonces a través de estas cámaras y sus confederaciones van a representar a lo que son los comerciantes, van a defender sus intereses, ¿no? De ahí entonces decimos nosotros que en eso consiste el derecho de agremiación de los comerciantes, ¿no? Como todos, pues se van a unir para que se puedan defender, ¿no? ¿Sí? También acá con este derecho de agremiación, pues también ellos se van a proteger con lo que son las prácticas desleales que hay entre los comerciantes. ¿Sí? Si tú ya estás inscrito y a lo mejor acá hay una práctica desleal con otro comerciante, pues acá quien nos va a regular van a ser las cámaras, ¿vale? Esto es muy importante, ¿no? Ahora este derecho de agremiación es muy, bueno, ha tenido mucha importancia últimamente por lo que hace en el aspecto de los comerciantes, ¿no? Para que puedan defender sus intereses. Ok, bueno, ya vimos cuáles son los derechos. Ahora vamos a ver cuáles son las obligaciones. Estas obligaciones van a ser en general. En general, ¿sale? Tenemos, para esto nos tendríamos que ir a lo que es nuestro Código de Comercio. En nuestro Código de Comercio, en el artículo 16, nos habla de cuáles son las obligaciones que van a tener estos comerciantes. Denme un minuto, déjenme ver qué tenemos. ¿Quién nos ayuda, por favor? ¿Nos ayudas, compañera? Código de Comercio. De las obligaciones comunes a todo lo que profesan el comercio. Artículo 16. Todos los comerciantes, por el hecho de serlo, están obligados. Se deroga fracción derogada. ¿No? Ajá, el diario oficial de la Federación, 13 de junio del 2014. Okay. Bueno, por lo que hace esa fracción nos hablaba de lo que era el anuncio de la calidad mercantil, pero bueno, ya está derogada esa fracción, ¿sale? Después nos habla de lo que es en la fracción segunda, nos habla de la inscripción en el registro público de comercio, ¿sí? Esta obligación que se tiene como comerciante, ya seas comerciante individual o comerciante colectivo, es que te debes de registrar en el registro público de comercio. Con esto lo que se pretende es dar publicidad y certeza jurídica. Es decir, yo soy un proveedor, yo voy a llevar a cabo lo que es un contrato de compraventa, a lo mejor, o voy a realizar determinadas actividades comerciales con la empresa El Patito Feliz, ¿no? Pero para esto pues necesito saber quiénes son los que lo integran, ¿no? Necesito saber si en serio, si en verdad es una sociedad mercantil que está, que cumple con todos los requisitos, ¿no? Con esa también, bueno, ¿qué es lo que haría yo? Pues sería yo al registro público de comercio, pediría ahí los libros de cuáles son los comerciantes que están registrados y checaría, ¿no? Si esta sociedad mercantil está inscrita. Si está inscrita, a mí ya me da más seguridad de celebrar este acto jurídico, ¿no? ¿Sí? O igual también, ¿saben qué podría ser? A lo mejor yo soy un proveedor, esta sociedad mercantil, El Patito Feliz, ya me debe mucho dinero. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues yo la voy a demandar, ¿no? Para esto, pues necesito saber qué bienes puede tener esa sociedad mercantil, ¿no? Qué bienes yo puedo embargarle, ¿no? Para que pueda cumplir esta sociedad mercantil con las obligaciones que contrajo conmigo, proveedor, ¿sí? Bueno, ¿qué voy a hacer? Pues de igual forma, ¿no? Cuando yo acuda al registro público del comercio, ahí voy a checar cuáles son los bienes que conforman esta sociedad mercantil, ¿no? Y ya de ahí, pues ya yo voy a saber qué es lo que podría yo embargar, ¿no? Igual también a lo mejor ven que hay muchas sociedades, bueno, dentro de este mundo, de esta práctica comercial, pues hay muchas sociedades que se declaran en quiebra y luego vuelven a abrir otra sociedad, ¿no? Sí, pues igual también lo que yo podría hacer es checar si está ocurriendo esta situación, ¿no? Podría checar cuáles fueron los socios de la sociedad El Patito Feliz, que después ella se declaró en quiebra,
y posteriormente creó la sociedad del Guarache Feliz, ¿no? Sí, para que pueda yo cotejar si son los mismos socios, ¿no? Y a lo mejor ahí podría haber un fraude, ¿no? ¿Sí me explico? Sí. O una práctica desleal también, ¿no? Pues esa es la importancia de la inscripción en el registro público de comercio, ¿no? Con eso yo voy a tener la certeza jurídica de con quién estoy celebrando un contrato, ¿no? Un acto jurídico, ¿sí? ¿Ok? Y bueno, y como su nombre lo dice, al ser público, todo el mundo lo puede checar, ¿no? Todos podemos ir, podemos pedir la consulta, podemos pedir los libros y checar ahí. Ahí en el registro público de comercio van a estar el acta constitutiva, ¿no? Cuando se crea esta sociedad, van a estar sus estatutos, qué personas lo integran, cómo está integrado su capital social, por cuánto tiempo va a funcionar, ¿sale? Ok. Después nos dice, bueno, por lo que hace esta inscripción en el registro público de comercio, bueno, también tenemos que, acá nos tendríamos que remitir a lo que nos dice el artículo 21 de este Código de Comercio. Acá nos dice que, bueno, una vez que tú te inscribes como comerciante en este registro público, pues te van a dar un folio, ¿sí? Con este folio es en donde va a estar anotado todo lo que tenga que ver con tu actividad, ¿no? Que acá diríamos, ¿no? Acá va a estar nuestra acta constitutiva, ¿no? Este folio sería, por ejemplo, con el folio que se tiene en las propiedades, ¿no? Que se conoce como folio real, o índice del predio mayor, ¿no? Bueno, también los comerciantes van a tener un folio, ¿no? Ese folio va a ser exclusivo para ellos y con ellos tú vas a poder checar todo lo que tenga que ver con ese comerciante, ¿no? Comerciante individual, comerciante colectivo. Es una obligación para todo comerciante. ¿Sale? Dentro de la información que se va a contener va a ser el nombre del comerciante, la clase de comercio o operaciones que se dedica al comerciante, el domicilio del comerciante. Si hay sucursales, también tienen que contener ahí la dirección de las sucursales. También bueno, dentro de la información que va a estar contenida en ese registro público, también van a estar quién es el representante legal, ¿no? Cuáles son los poderes cuáles son los poderes que hay, cuáles son los nombramientos que hay, ¿no? Por lo que hace a los mandatarios, ¿sabes? Y cuando hablamos bueno, eso sería del comerciante en general. Cuando hablamos del comerciante individual, pues acá tiene que haber, como es comerciante individual, pues ahí se tendría que mencionar si este comerciante individual está casado bajo el régimen de sociedad conyugal. Si está casado bajo el régimen de sociedad conyugal, si hay capitulaciones, ahí se tendrán que observar, ¿no? Ahora bien, si está casado bajo el régimen de sociedad conyugal, pues tiene que estar la autorización de la esposa para que el esposo se dedique al comercio, ¿no? ¿Sí? Porque recordemos, ¿no? Cuando hablamos de sociedad conyugal, los esposos son dueños, los dos son dueños de todo lo que se haya hecho, se haya adquirido durante la sociedad conyugal, ¿no? Por eso es importante que la esposa haya dado el consentimiento o la autorización para que el esposo se dedique al comercio, ¿sí? Ella no la autoriza, bueno, acá estaríamos hablando de un comerciante irregular, porque no está cumpliendo con lo que está mencionando, bueno, con lo que menciona la ley, ¿no? De todas formas, acá nada más sería acá nada más va a ser, el comerciante nada más sería, bueno, lo único que se podría responsabilizar al comerciante es de la parte social que le corresponda de la sociedad conyugal, ¿no? De su 50% nada más, ¿no? Ya en el otro, si yo estoy dando esta autorización como esposa, pues ya podría entrar todo, ¿no? Porque yo estoy autorizando. ¿No? Okay. ¿Quién nos ayuda a leer, por favor, lo que está en la pantalla? Yo, maestra. Ah,
Ok, compañera, gracias. Dice, inscripción en el registro público de comercio. Consiste en publicar información sobre el comerciante. Se impone la obligación de dar a conocer a terceros los actos de comercio que realiza el comerciante mediante su inscripción en el registro público de comercio. Una de las principales funciones de la publicidad en materia mercantil es dar a conocer a los posibles y actuales acreedores de un deudor la situación, su patrimonio, de tal forma que el creador pueda tomar una decisión informada sobre la aceptación o no aceptación de celebrar un contrato o de aplicar su crédito. Ok, gracias, compañera. Bueno, con esto, nada, lo único que nos sirve es para poder reiterar, ¿no? Que por lo que hace a esta información que está contenida en el registro público de comercio, pues es dar certeza jurídica, ¿no? Si yo voy a celebrar un acto jurídico con un comerciante colectivo, bueno, pues tengo que saber con quién estoy celebrando, ¿no? A lo mejor con la persona que se hace pasar como representante o como mandatario de la sociedad mercantil. Si yo voy al registro público de comercio y checo, y si él realmente es el que tiene este mandato, bueno, estaría yo celebrando el contrato con esta sociedad, ¿no? El contrato sería un contrato legal, ¿no? Porque podría darse el caso de que a lo mejor hay otra persona que se haga pasar por representante de la sociedad y no sea el representante de la sociedad, ¿no? Y todo ello, toda esa información va a estar contenida en el registro público de comercio, ¿no? Con esto me da una certeza jurídica, ¿sí? Esa es la situación. A través del registro público de comercio se da la publicidad, es decir, cualquier persona puede conocer cómo está integrada una sociedad mercantil, y con ello yo tengo la certeza jurídica de celebrar actos jurídicos comerciales. ¿Sale? Miren, acá tenemos nuestro artículo 21 del Código de Comercio. Bueno, acá hay un error de dedo, ¿no? Nos dice, existirá un polo electrónico por cada comerciante o sociedad en el que se anotará su nombre, razón social o título, la clase de comercio o operaciones a que se dedique, la fecha en que deba comenzar o haya comenzado sus operaciones, el domicilio con la especificación de las sucursales que tienen establecidos, los instrumentos públicos en los que haga constar la constitución de las sociedades mercantiles, así como los que tengan su transformación, fusión, escisión, disolución y liquidación, el acta de la primera Junta General y documentos anexos a ella, en las sociedades anónimas que se constituyan por suscripción pública. Bueno, acá esto lo vamos a ver más adelante. Para efectos de comercio y consulta electrónica, opcionalmente, los poderes y nombramientos de funcionarios, así como sus renuncias o revocaciones. ¿Sí? O sea, tenemos todos los datos que necesitamos saber de este comerciante. ¿Sí? Acá tenemos la licencia de que un cónyuge haya dado al otro en términos del segundo párrafo del artículo 9, las capitulaciones matrimoniales y los documentos que acrediten alguna modificación a la misma, los documentos justificativos de los saberes o patrimonios que tenga el hijo o el pupilo que estén bajo la patria potestad o bajo la tutela del padre, el cambio de denominación o razón social, domicilio, objeto social, duración y aumento de definición del capital mínimo fijo, las emisiones de acciones, cédulas y obligaciones de ferrocarriles y de toda clase de sociedades, sean de obras públicas, compañías de crédito u otras, expresando la serie y número de títulos de cada emisión, su interés y amortización, la cantidad total de la emisión y los bienes, obras, derechos, hipotecas, cuando los debiere que se afecte a su pago. También se inscribirán con arreglo a estos preceptos las emisiones que hicieron los particulares. ¿Sí? Las autorizaciones de los corredores públicos para registrar la información, las garantías mobiliarias que hubiera otorgado, así como cualquier otro acto jurídico por lo que se constituya un privilegio especial o derecho de retención sobre bienes inmuebles a favor de terceros. ¿Ok? Bueno, entonces con eso ya vemos, ¿no? Ya nos queda más claro, ¿no? Va a estar toda la información
necesaria del comerciante, ¿no? Y es para tener una certeza jurídica, ¿sí? Ahí, al estar en el registro público del comercio, estamos diciendo que se le está dando publicidad, ¿no? Publicidad en el sentido de que nosotros podemos enterarnos, ¿no? Cualquiera se puede enterar, cualquier persona se puede enterar de cómo está la situación de X comerciante. ¿Sí? Cuando te registras ahí, hay un pago de por medio. Sí, debe de haber el pago. Sí, pues es como cuando se lleva a cabo, cuando nosotros celebramos un contrato de compraventa de un inmueble, la ley nos dice que la formalidad que se tiene que seguir es que este contrato de compraventa se tiene que realizar ante un notario público. Público se va a realizar y este notario público la obligación que tiene es inscribir esta escritura de compraventa del inmueble en el registro público de la propiedad, ¿no? Claro que cuando tú vas con el notario te cobra pues todos los derechos, ¿no? Te cobra ya el derecho de inscripción al registro público, ¿sí? Dentro de todo lo que te cobra, pues ya está cobrado eso. Entonces, esa situación lo tiene que realizar el notario. Lo mismo pasaría con lo que es la escritura, el acta constitutiva de la sociedad, ¿no? Igual también, bueno, acá, por ejemplo, para cuando se lleva a cabo lo que es la sociedad anónima, pues se tiene que levantar el acta constitutiva. Esta acta constitutiva se va a levantar ante un notario. Igual, pues supongo que al notario le va a corresponder realizar la inscripción en el registro público del comercio. El registrarse es una obligación del comerciante. Sí, es una obligación. Sea grande o pequeña. Sí, no importa. Si no estaríamos hablando, estaríamos ante la presencia de un comerciante irregular, no comerciante ilícito, porque recordemos, para hablar de la ilicitud, estaríamos hablando que la actividad que va a realizar el comerciante es contraria a derecho, ¿no? Decíamos, ¿no? A lo mejor nosotros vamos a dedicarnos vamos a sembrar, ¿qué sería? Bueno, vamos a sembrar droga y después la vamos a vender, ¿no? Ok, ahí no podríamos hablar que vamos a ser comerciantes porque la actividad que vamos a realizar es ilícita, está en contra de derecho, ¿no? Bueno, eso sería ilícito, pero yo por el simple hecho de que no esté inscrito en el registro público del comercio, yo soy un comerciante irregular, no soy un comerciante ilícito. ¿Okay? Sería irregular porque no estoy cumpliendo con todas las formalidades. ¿Qué es lo que pasaría? De todas formas, yo voy a responder por lo que esté pasando, ¿no? O sea, yo voy a responder por los actos que estoy celebrando de forma ilimitada. ¿Sí? Entonces, esa sería la diferencia, ¿no? Otra obligación que se tiene por lo que hace a los comerciantes, si nos vamos a lo que nos dice el artículo 16, el que estábamos checando al inicio, nos dice a mantener un sistema de contabilidad conforme al artículo 33 del Código de Comercio. ¿Sale? Entonces necesitamos tener una contabilidad. Vamos a ver si tenemos... Tenemos, por lo que hace al artículo 33, nos establece que el comerciante está obligado a llevar y mantener una contabilidad adecuada. Este sistema se puede llevar a través de los instrumentos, recursos y sistemas de registro y procesamiento que mejor le acomode a esta sociedad mercantil o a este comerciante, ¿sabe? Eso es lo que nos pide eso es lo que nos pide lo que es el Código de Comercio, ¿no? Nos habla de una contabilidad, ¿no? Y nosotros como comerciantes podemos adoptar cualquier forma, la forma en la que más nos convenga, ¿sale? También tenemos lo que nos dice el artículo 34, por lo que hace a esta contabilidad. ¿Quién nos ayuda, por favor? Ahí, ¿dónde está? Ahí. Sí, por favor. Artículo 34, Código de Comercio. Cualquiera que sea el sistema de registro que se emplee, los comerciantes deberán llevar un libro mayor y, en el caso de las personas morales, un libro o libros de actas y registros que establezcan las
leyes fiscales para los registros y documentos que tengan relacionados con las obligaciones fiscales del comerciante. Los comerciantes podrán optar por observar el libro mayor y sus libros de actas en formatos impresos o en medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, siempre y cuando en estos últimos medios se observe lo establecido en la norma oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de datos que para tal efecto emita la Secretaría. Tratándose de medios impresos, los libros deberán estar encuadernados, empacados y foliados. La encuadernación de estos libros podrá hacerse post-a posterior, dentro de los 3 meses siguientes al cierre del ejercicio. Okay. Ok, bueno, gracias compañera. Acá nos habla de qué forma podemos llevar lo que es la contabilidad de nuestro comercio, ¿no? Nos habla, esta obligación es tanto para comerciantes individuales como para comerciantes colectivos. Acá también, por lo que hace a los comerciantes colectivos, nos habla del libro de actas. Vamos a ver nosotros más adelante, cuando hablemos de las sociedades mercantiles, estas sociedades mercantiles van a tener que celebrar asambleas, ¿sí? Y en esas asambleas se pueden tomar determinaciones, ¿no? De ahí entonces tenemos que es una obligación de estas sociedades mercantiles que cuando lleven a cabo sus asambleas, pues lleven a cabo también se va a tener que levantar lo que es un acta, ¿no? Para ver cuántos votos acudieron, cuáles fueron las determinaciones que se tomaron en esas asambleas, ¿sí? Y esas asambleas van a tener que que irse guardando y van a conformar lo que es un libro de actas, ¿sabe? A eso se refiere, por lo que hace a los comerciantes colectivos, ¿no? Por lo que hace a las sociedades mercantiles. Ahora, bueno, de acá, de este artículo 34, también nos podemos ir a lo que nos dice el artículo 47, a lo que nos dice el artículo 49. Nos dice que los comerciantes están obligados a conservar lo que son las cartas, los telegramas y otros documentos que tengan relación con su negocio con giro. Y el artículo 49 nos dice que los comerciantes están obligados a conservar por un plazo mínimo de 10 años los originales de aquellas cartas, telegramas, mensajes de datos o cualquier otro documento en el que se consignen contratos, convenios o compromisos que dan nacimiento a derechos y obligaciones. ¿Vale? Bueno, esto es muy importante, ¿no? Tenemos entonces que la correspondencia se tiene que conservar por 10 años, ¿no? ¿Esto por qué? Bueno, pues acá tenemos todas las obligaciones fiscales que se tienen como comerciante, ¿no? Recordemos, ¿no? Si hay una verificación, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Te va a llegar a Hacienda y te va a revisar lo que es tu documentación, ¿no? Lo que son tus libros, ¿no? Para que ella pueda ver que realmente tú estás, la información que tú le proporcionaste, pues, es la adecuada, ¿no? De ahí que es importante que todos los libros se tengan que conservar por un término de 10 años, ¿vale? Después de esto vamos a hablar de lo que es otra obligación que van a tener los comerciantes, es lo que es la competencia leal. Esta competencia leal la vamos a encontrar en el artículo 6 bis del Código de Comercio, en la que nos dice que los comerciantes deben en el momento en el que realizan su actividad, pues deben de realizarla de una forma honesta, ¿no? También, bueno, si nosotros si nosotros pertenecemos a una sociedad, nosotros somos socios de X sociedad, nosotros no nos podemos dedicar en lo particular a la actividad que se está realizando en nuestra sociedad, ¿sí? Porque no, ya estaríamos hablando de una práctica desleal, ya no estamos siendo leales para con los demás integrantes de nuestra sociedad, ¿no? Decíamos, nosotros nos vamos a dedicar, vamos a realizar, ¿qué será? Vamos a manufacturar lo que son pantalones de mezclilla, ¿no? ¿Vale? Y nos vamos a vender a X personas, ¿no? Bueno, si el giro de nuestra sociedad mercantil es esta, dedicarnos a la elaboración de estos pantalones de mezclilla, yo como socio en lo particular no puedo poner
no puedo dedicarme a eso en lo individual, ¿no? Porque esa es la actividad a la que la que está llevando a cabo mi sociedad a la que pertenezco, ¿sí? Esa sería una obligación que yo tengo, ¿no? No puedo dedicarme a la actividad a la que se está realizando en mi sociedad a la que yo pertenezco, ¿sí? ¿Sale? ¿Quién nos ayuda, por favor, a lo que es el artículo 6 bis? Dulce, ¿nos ayudas? Sí, maestra. Dice artículo 6 bis. Código de comercio. Los comerciantes deberán realizar su actividad de acuerdo a los usos honestos en materia industrial o comercial, por lo que se abstendrán de realizar actos de competencia desleal que, 1. Creen confusión por cualquier medio que sea respecto del establecido, los productos o la actividad industrial o comercial de otros comerciantes. 2. Desacrediten mediante aseveraciones falsas el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de cualquier otro comerciante. 3. Induzcan al público a error sobre la naturaleza, el modo de la fabricación, las características, la aptitud en el empleo y la cantidad de los productos o se encuentren previstos en otras leyes. Las acciones civiles productos de actos de competencia desleal solo podrán iniciarse cuando se haya obtenido un pronunciamiento firme en la vía administrativa, si esta es aplicable. Gracias, compañera. Sí. Bueno, por lo que hace esta situación, acá nos está hablando también de lo que es, nosotros como comerciantes, debe de haber una práctica leal entre los demás comerciantes, ¿no? No podemos hablar mal del otro comerciante, ¿no? O a lo mejor igual, por lo que hacen los productos, pues cambiarle lo que son, bueno, igual, o sea, podríamos mencionar, estamos vendiendo un producto, a lo mejor el producto tiene azúcar y nosotros decimos que no tiene azúcar, ¿no? O que es un producto orgánico, ¿no? Tenemos que ser, acá nos habla mucho como de la sinceridad que se tiene que tener, ¿no? La lealtad que se tiene que tener para realizar esta actividad del comercio, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar? Si yo empiezo a desacreditar a otro comerciante, lo que va a poder pasar es una vez que el otro comerciante, el comerciante acredite que nosotros estamos poniéndolo en una situación desfavorable, por lo que estamos hablando de él, pues más adelante él podría demandarnos y podría cobrarnos daños y perjuicios, ¿no? ¿Sí? Pero eso, entonces acá con lo que se pretende con la competencia leal es que la competencia realmente sea una competencia libre, ¿no? Una competencia entre los comerciantes en el cual se respeten estos actos de comercio, ¿no? Eso es lo que se pretende. Y si no, nos podemos hacer acreedores de una demanda y vamos a tener que pagar daños y perjuicios, ¿sí? Que le hayamos ocasionado al otro comerciante. Acá también esta competencia, bueno, por lo que hace esta competencia desleal, también acá podría entrar lo que es la ley de la propiedad industrial y lo que es la ley federal de protección al consumidor, ¿no? A lo mejor acá, por lo que hace, bueno, vamos a hablar, por ejemplo, de lo que es la ley de propiedad industrial. Tenemos en esta ley de propiedad industrial que va a proteger a aquellas personas que han realizado algún invento, algún descubrimiento, ¿no? Y que hayan registrado esta situación, ¿no? Un ejemplo podríamos poner nosotros lo que es Microsoft, ¿no? Él tiene registrado lo que son sus programas, ¿no? Los programas de Office, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar acá? Cuando hablamos de, ¿qué puede pasar? Yo como comerciante, yo me dedico, bueno, a cualquier situación que yo me dedique, ¿no? Vamos a suponer, yo soy un comerciante, yo me estoy dedicando a... Bueno, yo soy un comerciante en lo particular, yo puse mi negocio ¿cómo se llama? Un cibercafé, ¿no? ¿Sale?
y ahí yo estoy, yo tengo mis computadoras, y en mi computadora tengo instalados lo que son los programas de Microsoft, ¿no? ¿Sí? Acá estos programas de Microsoft, pues yo los estoy utilizando. Cuando llega alguien, utiliza la computadora, una vez que utiliza la computadora, yo estoy recibiendo una cantidad, ¿no? Por ese servicio. Yo estoy obteniendo una ganancia. Pero esta ganancia yo la estoy obteniendo también porque estoy utilizando estas licencias, ¿no? Estas licencias las cuales yo no estoy pagando. ¿Sí? Aquí entonces estaríamos hablando de una práctica desleal, ¿no? Para que yo pueda obtener una ganancia, pues necesito pagar esa licencia de Microsoft, ¿no? ¿Qué puede pasar acá? Pues Microsoft me va a poder demandar, ¿no? Acá estaríamos hablando de un procedimiento administrativo que se va a llevar a cabo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. ¿Sale? ¿Qué va a pasar? Él va a hacerlo mención en el instituto y él va a solicitar que se lleve a cabo una inspección, ¿no? Va a venir el personal del INPI, va a venir a la empresa, a nuestro negocio y va a checar qué programas estamos utilizando, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Pues va a abrir la computadora y va a checar qué programas. Una vez que cheque que estamos utilizando los programas de Microsoft, pues nos va a pedir que le demostremos que estamos pagando la licencia. Si no la demostramos, entonces vamos a hacernos acreedores a una sanción económica, ¿no? Porque estamos obteniendo un lucro sin que paguemos la licencia respectiva, ¿no? Entonces, acá entraría lo que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ¿no? Acá para que el Microsoft pueda reclamar de esta situación, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Pues irse a lo que dice la ley de propiedad industrial, ¿no? Para que él pueda reclamar sus derechos, ¿no? Porque pues esas licencias las tiene dadas de alta él, porque él es el que las creó, ¿no? Y para que nosotros podamos obtener una ganancia de ellos, pues necesitamos tener la licencia respectiva, haber comprado la licencia respectiva, ¿no? Esto es muy interesante porque hubo una época en que Microsoft empezó a realizar todo esto, ¿no? Incluso llegó a las escuelas, ¿no? Estamos hablando del 2017, 2018, pues empezó a demandar a muchas escuelas, ¿no? Y acá en Puebla, pues se dio el caso, ¿no? Y hubo escuelas en las que sí les cacharon, pues esta situación, ¿no? Pues estaban utilizando las licencias sin realizar el pago respectivo y como son escuelas, al ofrecer este servicio, pues estaban obteniendo una ganancia, ¿no? Una ganancia, un lucro que les corresponde. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, y lo otro decíamos que también acá puede entrar la Ley Federal de Protección al Consumidor. Un ejemplo, bueno, poníamos hace un rato, ¿no? A lo mejor nosotros estamos comprando, bueno, ven que ahora ya está de moda lo que son los productos orgánicos, ¿no? Ajá, puede darse el caso a lo mejor que según la etiqueta dice que es un producto orgánico y resulta ser que no es orgánico, ¿no? Entonces acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a levantar mi queja ante la Profeco, ¿no? Ante la Profeco, y bueno, ella va a tener que realizar los estudios necesarios, de igual forma va a notificarle al comerciante, el comerciante va a tener que presentarse, bueno, y ahí también se puede llegar a un arreglo, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso sería por lo que hace a la competencia leal. Esa es una obligación que tienen los comerciantes, ¿sale? Después, otra obligación que tienen los comerciantes es el registro en el Sistema de Información Empresarial, lo que se conoce como el SIEM, ¿sí? Acá tenemos nuestro artículo 29 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus confederaciones. Y nos dice, ¿nos ayudas, Pati, a leer el artículo? Sí, Miss. Artículo 29. La ley de la Cámara de Empresariales y sus confederaciones. El CIEM es el instrumento del Estado mexicano con el propósito de captar, integrar, procesar y suministrar información oportuna, confiable sobre las características y ubicación de los establecimientos de comercio, de servicios, turismos e industria en el país que permitan un mejor desempeño, promoción de las actividades empresariales. La inscripción y registro para el CIEM en la Cámara que corresponda será obligatorio para las empresas
y no obligará el pago de cuota alguna de afiliación. Mas, sin embargo, el registro según lo dispuesto de este título. Los ingresos por este concepto se destinarán perfectamente a la mejoría y desarrollo tecnológico del CIEM. La información del CIEM tiene como propósito apoyar las actividades de los gobiernos federal, estatal y municipal en la planeación del desarrollo socioeconómico, el diseño de estrategias de promoción y la aplicación de los instrumentos de la política empresarial. 2. Las cámaras en la planeación y el desarrollo de las actividades y servicios, así como la promoción e integración de las actividades económicas. 3. Las empresas en la formulación de sus estrategias de competitividad y crecimiento. 4. Las diferentes instancias del gobierno en la simplificación de los trámites administrativos en todos los niveles. Y 5. La identificación de las oportunidades comerciales de los negocios para los empresarios y cualquier individuo nacional y extranjero. ¿Hasta ahí? ¿El CIEM? Hasta ahí, compañera. Bueno, artículo 30, todos los comerciantes industriales, sin excepción y obligatoriamente, deberán de registrar y actualizar anualmente cada uno de sus establecimientos en el CIEM, Sistema de Información Empresarial. Tenemos que el CIEM pertenece, bueno, está ligado con la Secretaría de Economía. A través del CIEM lo que se pretende es darle publicidad a lo que son la actividad comercial que se está llevando a cabo en el país, ¿sí? Se le va a dar publicidad también a través de lo del CIEM, pues lo que se pretende es conocer cómo está el comercio en el país, y también a través del CIEM se va a proteger a los comerciantes. Esto de lo de la inscripción en el CIEM también viene ligado con lo que es el derecho de agremiación, ¿no? Recuerden que ese derecho de agremiación que tienen los comerciantes es para que puedan defender sus intereses, ¿no? A través del CIEM también vamos a tener que los comerciantes van a poderse defender a nivel internacional, ¿sí? Se tendría que acreditar pues, que hay una afectación al comercio interno por algún comerciante extranjero, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí es muy importante su inscripción en el CIEM. Y a través de esto, bueno, decíamos, ¿no? Está relacionado con la Secretaría de Economía, ¿no? ¿Sí? Bueno. Después de esto vamos a encontrar lo que son los auxiliares mercantiles. Acá tenemos, por lo que hace a los auxiliares mercantiles, tenemos que la doctrina denomina a las terceras personas que tienen relación con el comerciante. Dentro de estas terceras personas vamos a encontrar los auxiliares del comerciante y los auxiliares del comercio. Por lo que hace a los auxiliares del comerciante, vamos a tener que van a ser aquellas personas que no solo se encuentran en una relación de subordinación con un comerciante determinado, sino que en general le presta sus servicios de forma exclusiva. ¿Cuáles serían estos auxiliares del comerciante? Contador. Nos dice, son aquellas personas que no solo se encuentran en una relación de subordinación con un comerciante determinado, sino que en general les prestan sus servicios de forma exclusiva. ¿Cuáles podrían entrar acá, compañeros? Un contador. Un contador, pero si el contador es empleado del comerciante, ¿no? Sí, porque acá nos está hablando de una relación de subordinación. Si hablamos de subordinación, nos podríamos ir a lo que nos dice la Ley Federal de Trabajo, ¿no? Lo que nos dice la Ley Federal de Trabajo de lo que hace al trabajador. ¿Quién es un trabajador? Aquel que presta un servicio personal subordinado aquel que presta un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario, ¿no? Acá no estamos hablando de una subordinación. Hay una subordinación para con el comerciante, ¿no? Entonces acá tenemos como nos comenta el compañero, puede ser un contador, pero si el contador es trabajador del comerciante, ¿no? Si le estamos pagando para que él esté llevándonos nuestra contabilidad, ¿no? ¿Quién más podría ser? Pues todos los trabajadores, ¿no? Los trabajadores, ellos van a ser auxiliares del comerciante, ellos no van a ser comerciantes, ¿verdad? Ellos van a auxiliar al comerciante, ¿sí?
Acá entrarían también lo que son los gerentes, ¿no? Lo que son los gerentes, también ahí tendríamos lo que, tendríamos un auxiliar del comerciante, ¿sí? Acá vamos a dividirlo, van a ser dos, auxiliar del comerciante y auxiliares del comercio, ¿sí? Auxiliares del comerciante, acá vamos a tener que van a ser aquellas personas que tienen una subordinación para con el comerciante. Aquí entrarían pues, los gerentes, los dependientes, los trabajadores, ¿no? ¿Sí? Todo aquel mundo que tiene una subordinación. ¿Sí? Y acá nos podríamos ir a lo que nos dice el artículo 309 del Código de Comercio. Ok, ¿quién nos ayuda, por favor? Yo, profa. Por favor. Auxiliares mercantiles. Artículo 309. Código de Comercio. Se repuntarán factores de los que tengan la diferencia de alguna empresa o establecimiento fabril o comercial, o estén autorizados para contratar respecto a todos los negocios, consentimientos y dichos establecimientos de empresa, por cuenta y nombre no propietarios del mismo. Se reputarán dependientes de los que desempeñen constantemente alguna o algunas cuestiones propias del tráfico. En nombre del por cuenta propietario de todo comerciante y el ejercicio de su tráfico podrá constituir factores e independientes. Independientes, ¿no? Ok. Bueno, entonces acá tenemos, bueno, vamos a resumirlo de la siguiente forma. ¿Quiénes son los auxiliares del comerciante? Pues aquel que le va a ayudar a realizar la actividad, ¿no? Y tiene una dependencia para con el comerciante, ¿sí? Esta dependencia, bueno, vamos a estar hablando entonces que son los trabajadores, ¿no? El gerente, pues de igual forma es un trabajador, ¿no? Porque le está pagando el comerciante, ¿no? ¿Quién más podríamos hablar? Su representante legal, su mandatario, ¿no? Igual también recibe un pago del comerciante, ¿no? Los trabajadores, ¿no? También reciben un pago del comerciante. ¿Qué más? Hay una subordinación, ¿no? Hay una subordinación. ¿Quién más podríamos hablar? El encargado, ¿no? El de venta, sí, hay una dependencia, ¿no? Hay una subordinación, ¿no? Sí, ¿no? Porque para que si estamos hablando de que nosotros nos dedicamos a la elaboración de los pantalones de mezclilla y posteriormente los vendemos, bueno, nosotros como comerciante les vamos a establecer un precio, ¿no? Y este precio es el que tiene que respetar nuestro vendedor, ¿no? Él no le puede subir ni bajar, ¿no? Porque ya está establecido, ¿no? Por nosotros como comerciantes, ¿no? Hay una subordinación, ¿sabes? Acá, bueno, y acá entraría, como comentaban compañeras un rato, el contador sí, ¿no? Que es el que lleva la contabilidad de nuestra empresa, de nuestro comercio, nosotros le estamos pagando, claro que es un auxiliar del comerciante, ¿no? ¿Sí? Cosa que, bueno, eso sería un auxiliar del comerciante. Ahora vámonos con los auxiliares del comercio. Ahí sería lo contrario, ¿no? Tenemos los auxiliares de comercio, no están subordinados a un comerciante determinado, sino que presta su servicio a quien lo requiera. Los auxiliares de comercio son independientes de cualquier comerciante, pues son meramente mediadores. De ahí que la doctrina les ha dado tal denominación. ¿Cuáles podrían entrar acá como auxiliares del comercio, compañeros? Por ejemplo, podría ser, tomando el caso de los pantalones, que yo vaya y compre los pantalones para venderlos independientes. Podría entrar ahí. Tú los vas a revender, pero entonces tú también serías comerciante, ¿no? Ajá, serías comerciante, no, ahí no entraría. Acá podría entrar a lo mejor un contador, pero este contador no es el contador de nuestra empresa, es un contador que va a llegar a lo mejor a realizar una auditoría. ¿Sí? No es dependiente de nosotros, no está subordinado a nosotros, ¿no? A lo mejor nosotros somos una sociedad mercantil, ¿no? Dentro de esta sociedad mercantil, como socios, tenemos el derecho de vigilancia. ¿En qué consiste este derecho? Pues yo como comerciante, pues quiero saber que realmente esta sociedad mercantil o los que están a cargo de esta sociedad mercantil realmente están realizando el trabajo como deben de ser, ¿no? Y que los números que nos están mostrando realmente sean los reales, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Bueno, a lo mejor sabes que dentro de la asamblea general que llevamos a cabo, nosotros establecimos o llevamos un arreglo todos los socios
de que se iba a hacer una auditoría a nuestra sociedad. Entonces, para esto, pues vamos a contratar a una persona externa que venga y realice esta auditoría, ¿no? Entonces ahí, bueno, este va a ser el auditor, va a ser un contador, y él es una persona ajena a nuestro comercio, ¿no? A nuestra sociedad. ¿Sí? ¿Sí me explicó? O bien a lo mejor viene Hacienda y Hacienda nos va a checar, ¿no? Va a mandar a su gente, ¿no? A sus auditores, ¿no? También este es un auxiliar del comercio. No un proveedor para que te den algo de presta. Tampoco tú no lo puedes realizar. Yo creo porque no está directamente con la empresa. No está directamente con tu empresa. Pagando servicios, pero un interno más. O sea, a lo mejor es un proveedor de máquina. Ajá. Ajá, tiene que ser alguien ajeno, no puede ser tiene que ser ajeno a nuestro comercio, no existe subordinación de nuestra parte. Otro ejemplo serían los corredores públicos. Bueno, los corredores públicos son los notarios, ¿no? Cuando celebramos, llevamos a cabo, por ejemplo, nuestra acta constitutiva de nuestra sociedad, pues tenemos que acudir a un corredor público o a un notario. ¿Qué es el corredor público? El corredor público realiza las mismas funciones que un notario, nada más que en materia mercantil. Recibe ese nombre, corredor público. ¿Sí? Es realiza las mismas funciones que un notario. Un notario tiene fe pública. ¿Qué queremos decir con fe pública? Cuando nosotros celebramos un acto jurídico con él, pues se entiende que él verificó, por ejemplo, voy a celebrar un contrato de compraventa, ¿no? Nosotros, sociedad mercantil, vamos a comprar, como sociedad mercantil, vamos a comprar esta casa, ¿no? Vamos a comprar esta casa porque acá vamos a instalar una sucursal. Entonces, yo como sociedad mercantil voy a llevar a cabo este contrato de compraventa, ¿no? Para esto necesito que alguien dé fe pública de este acto jurídico que estoy celebrando. Además, estamos celebrando un contrato de compraventa. Dentro de los requisitos del contrato de compraventa nos exige que debe de tirarse la escritura correspondiente, ¿no? Para que se tire la escritura correspondiente, pues tiene que ser con un notario público, ¿no? Bueno, entonces el notario, en el momento que lleva a cabo este acto jurídico, pues él se va a cerciorar de que yo que soy el representante de la sociedad, realmente yo soy el representante de esa sociedad. ¿Cómo se va a cerciorar? Pues yo tendría que mostrar mi poder, el poder que me dieron en el acta constitutiva, en donde a mí me dieron este poder amplio para poder celebrar este tipo de actos jurídicos, ¿no? Y te va a tener que cerciorar de que la otra persona es el dueño del inmueble, ¿no? ¿Cómo se va a cerciorar? Pues con el credencial de elector, y aparte se va a cerciorar con la escritura del inmueble, ¿no? Eso le corresponde al notario. Entonces, él en el momento que se lleva a cabo este contrato de compraventa, él va a sentar que él dio fe pública de que realmente las personas que se encontraban ahí, pues eran las personas que realmente tenían que estar, ¿no? El representante de la sociedad mercantil y el dueño del inmueble, ¿no? Sí, bueno, eso es eso es la fe pública, ¿no? Bueno, y estos actos yo los puedo llevar a cabo con un corredor público o con un notario, ¿sí? El corredor público tiene las mismas funciones que un notario, pero nada más en materia mercantil. Lo mismo, bueno, igual también no me afectaría nada, pero yo llevo a cabo con un notario público, porque al final el notario público tiene fe pública, ¿sabes? Lo que él diga va a tener certeza jurídica, ¿no? Y lo que él diga va a tener mucho valor. ¿Sí? Bueno, esos serían los auxiliares del comercio. Decíamos, contadores externos van a ser también lo que son los notarios, corredores públicos, agentes de comercio también podrían entrar acá, ¿no? Todo aquello que es externo de nuestro comercio, como comerciante individual, como comerciante colectivo, ¿sí? No hay subordinación. Esos son los auxiliares del comercio, y los otros eran los auxiliares del comerciante, ¿no? Auxiliares del comerciante sí hay una subordinación, ¿sí? Una subordinación para con el comerciante, y los otros no hay subordinación, ¿no?
Porque bueno, si bien tú estás pagando el servicio del corredor público, del notario público, pues si los documentos no están conforme a derecho, pues no se va a poder llevar a cabo un acto jurídico, ¿no? Aunque tú le digas, ¿sabes qué? Te voy a pagar más. No, no se va a llevar, porque él tiene que verificar que realmente la documentación esté en orden, ¿no? ¿Vale? Bueno, esto sería por lo que hace a los comerciantes, ¿sí? Ya vimos entonces lo que son los comerciantes individuales y lo que son los comerciantes colectivos. ¿Ok? ¿Algún comentario, compañeros? Y ya no tendrían que ir a dar fe en alguna acta, por ejemplo, dice que es parecido al notario. Entonces ya con su fe, con su testimonio quedaría, por ejemplo, registrado o algo así, Bueno. o tiene que utilizar otros medios también. No, por ejemplo, cuando se lleva a cabo, si yo llevo a cabo mi acta constitutiva ante el notario es el que va a tener que realizar todos los pasos, ¿no? Él va a tener que escribir esa acta constitutiva en el registro público de comercio, ¿sí? El notario da fe pública. Para esto, bueno, el notario va a tener que levantar su acta respectiva, ¿no? Su acta respectiva, esa acta respectiva, pues te va a dar una copia a ti y otra copia va a quedar en tus libros del notario. Ah, ok. Entonces sí trabaja también el notario como auxiliar del comercio. Sí, puede ser el Ok. notario o puede ser el corredor público. El corredor público es un notario, nada más que en materia mercantil. Nada más. Eso es, pues nada más, es al único que se puede dedicar, ¿no? A puras cuestiones, a pura cuestión mercantil. Y el notario público, pues su campo de acción es más amplio, ¿no? Porque puede dedicarse a cuestiones también civiles, ¿no? Si ustedes recuerdan, ¿no? Cuando vamos, por ejemplo, a lo que es a un notario, pues podemos ir a certificar un documento, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer ahí el notario, no? Le va a pedir el documento original y la copia, ¿no? Una vez que él verifica, ya certifica que realmente el documento que tú mostraste, pues es una copia fiel, y la copia que te está certificando es una copia fiel del documento original, ¿no? Eso es lo que él hace, ¿no? Él tiene fe pública, ¿sí? Ok. Bueno, entonces, otro comentario, compañeros, por lo que hacen los comerciantes. Bueno, después de acá nos vamos a ir ahora a lo que es las sociedades mercantiles, ¿sale? ¿Sí se visualiza mi pantalla, compañeros? Sí, profesora. Sí. Ok. Vámonos a las sociedades mercantiles. Acá por lo que hace a las sociedades mercantiles, bueno, si nosotros queremos hablar en qué consiste esta sociedad mercantil, pues vamos a hablar de lo que son los comerciantes colectivos, ¿no? Decíamos nosotros que si nosotros nos queremos dedicar al comercio, pues lo que nos conviene es crear una sociedad mercantil, ¿no? La sociedad mercantil nosotros no vamos a poner en juego todo nuestro patrimonio, solamente una parte de nuestro patrimonio, ¿no? Eso sería por regla general. Porque bueno, ahorita vamos a ver que dentro de las sociedades mercantiles vamos a encontrar varios tipos de sociedades, ¿no? Y dependiendo el tipo de sociedad en el cual nosotros queramos formar, pues va a ser la responsabilidad que van a tener los comerciantes, ¿no? Los socios, ¿sí? Bueno, tenemos acá por lo que hace, si hablamos de las sociedades mercantiles, por lo que hace a sus antecedentes, pues nos tendríamos que ir de igual forma a lo que es la Edad Media. A la Edad Media, cuando se empieza a gestar lo que es nuestro derecho mercantil, ¿no? Acá por lo que hace a lo que es las sociedades mercantiles, podríamos hablar de lo que eran los gremios. Recuerdan que eran los gremios, ¿no? Una asociación de comerciantes, estos comerciantes ahí establecían de qué forma se iba a celebrar el comercio, ¿no? Cuáles iban a ser los costos, sus normas, sus leyes, ¿no? Pues, eso sería por lo que hace a los antecedentes, ¿no? De la sociedad mercantil. Tenemos que su origen, lo cual lo vamos a encontrar en la Edad Media, ¿sale? Bueno,
El régimen de las sociedades mercantiles vamos a encontrar que se va a encontrar en diversas disposiciones. Dentro de estas vamos a tener lo que es la Constitución, lo que es el Código de Comercio y lo que es la Ley General de Sociedades Mercantiles. Si estuviésemos hablando de una sociedad cooperativa, bueno, nos tendríamos que remitir, aparte de estas disposiciones que mencionamos, a la Ley General de Sociedades Cooperativas, ¿sale? Bueno, tenemos por lo que hace al marco jurídico, vamos a encontrar lo que es el artículo 9. En el artículo 9 nos habla de lo que es el derecho de asociación y lo que es nos habla de dos derechos, ¿no? El derecho de asociación y lo que es el derecho de reunión, ¿no? Bueno, que vamos a ver que son dos cuestiones totalmente diferentes, ¿no? Ok. ¿Quién nos ayuda a leer el artículo 9, compañero? Bueno, cuando nos vamos al artículo 9, en la primer párrafo nos dice, no se podrá cortar el derecho de asociación o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito. Acá nos está hablando de dos derechos, ¿no? Derecho de asociación y derecho de reunirse. Cuando hablamos de derecho de reunirse, va a ser el derecho que tenemos nosotros como mexicanos de poder congregarnos, pero de forma transitoria, ¿sí? Nada más saben que vamos a ir a una manifestación, nos vamos a reunir, vamos a la manifestación y ya cada quien se va para su casa, ¿no? Fue una reunión transitoria, fue una congregación transitoria. Y el derecho de asociación, pues de igual forma va a ser una congregación, pero ya no va a ser de forma transitoria, ya va a ser de forma permanente, ¿sí? Cuando nosotros creamos una sociedad mercantil, va a ser un derecho de asociación, pero este derecho de asociación es un derecho de asociación porque la reunión de nosotros va a ser de forma permanente, ¿no? Y nosotros como integrantes de una sociedad mercantil, pretendemos dedicarnos al comercio y de la dedicación de este comercio, pues obtener un lucro, obtener una ganancia, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me explicó? Entonces, esa sería la diferencia. Para poderme dedicar a comerciante colectivo, pues mi fundamento de la Constitución lo voy a tomar del artículo 9, que es el derecho de asociación. ¿Sí? Después tenemos acá tenemos, por lo que hace el derecho al artículo 9, consagra dos derechos, lo que es el derecho de reunión y derecho de asociación. Reunión consiste en la congregación transitoria, ¿no? Era lo que comentábamos. Derecho de asociación consiste en congregarse permanentemente. ¿Sí? Para que este derecho de asociación pueda funcionar, necesitamos que se cubran dos elementos. El que se realice de forma pacífica y que esta congregación tenga un objeto lícito, ¿no? Regresamos recordemos que es lícito todo aquello que no es contrario a derecho, ¿no? Todo aquello que no es contrario a la ley, ¿no? Eso es lo que vamos a encontrar nosotros. Realizarse esta asociación, esta congregación permanente tiene que realizarse de forma pacífica, es decir, nos vamos a unir porque nosotros queremos conformar una sociedad, ¿no? Nosotros queremos dedicarnos al comercio y no queremos poner en juego todo nuestro patrimonio y es porque nosotros lo queremos realizar, ¿no? No es porque alguien nos esté imponiendo o no es porque haya violencia física o moral para que nosotros podamos crear una sociedad, ¿verdad? No, debe de realizarse de forma pacífica, sin violencia, ¿vale? ¿Ok? Después, bueno, ese sería el fundamento a nivel constitucional. A nivel constitucional, artículo 9, ¿no? Bueno, también podríamos acá agregar lo que es el artículo 5, ¿no? Recordemos que el artículo 5 nos habla de la libertad de profesión, ¿no? Nosotros nos podemos dedicar a cualquier arte o profesión siempre y cuando sea lícito, ¿no? También sería fundamento para poder crear una sociedad mercantil, ¿no? Yo en lo individual quiero unirme con otras personas para crear una sociedad, para dedicarme al comercio de forma colectiva y no poner en riesgo mi patrimonio, la totalidad de mi patrimonio, ¿no? ¿Sí? Pues también sería el artículo 5, artículo 9, constitucional. Y después nos vamos con lo que nos dice el Código de Comercio. En el Código de Comercio, en los primeros artículos nos habla
de los comerciantes, ¿no? Era lo que habíamos checado hace un rato en la presentación anterior, ¿no? El Código de Comercio nos habla de los comerciantes, comerciante individual, comerciante colectivo, las obligaciones que se tienen. Y también ahí nos habla de lo que son las sociedades mercantiles. Anteriormente, en el Código de Comercio estaba establecido el apartado de las sociedades mercantiles. Todo lo que está en nuestra ley general de sociedades mercantiles estaba dentro del Código de Comercio. ¿Sí? Pero bueno, con el paso del tiempo también al irse creando estas sociedades mercantiles, pues bueno, fueron también cambiando la forma de constituirse, fueron cambiando también los derechos y obligaciones que se adquiría como socio en cada sociedad. Entonces lo que se hizo es crear una ley que hablara en específico de este tipo de sociedades mercantiles. Entonces se quita el apartado que estaba establecido en el Código de Comercio y se pasa ya a una ley especializada, ¿no? ¿Sí me explico? Incluso podemos ver nosotros nuestro Código de Comercio y está el apartado en donde venía lo que es la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿no? Y bueno, ya ahí ya nos dice en nuestro Código de Comercio que ya esas disposiciones pues ya no están vigentes, ¿no? Toda vez que se creó la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Vale? Esta Ley General de Sociedades Mercantiles vamos a tener que el 4 de agosto de 1934 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. Esta ley hasta la fecha sigue vigente, claro que con sus respectivas reformas, ¿verdad? En esta Ley General de Sociedades Mercantiles, como hace un rato comentábamos, se distinguen 7 tipos de sociedades mercantiles. Dentro de estas sociedades mercantiles, pues encontramos lo que es la sociedad anónima, la sociedad cooperativa, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad de comandita por acciones, la sociedad de comandita simple, la sociedad de nombre colectivo y la sociedad por acción simplificada, ¿no? Son las 7 sociedades que reconoce la Ley General de Sociedades Mercantiles. Tenemos que, por lo que hace a la sociedad cooperativa, ella también tiene su ley en particular, ¿vale? Bueno, pero acá, de igual forma, está, por lo que hace a las sociedades mercantiles, pues igual la nombra la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿vale? En esta Ley General de Sociedades Mercantiles, acá regula la forma en la cual se van a constituir estas sociedades, cuáles van a ser los derechos, cuáles van a ser las obligaciones de estas sociedades. Y nosotros, si queremos formar una sociedad, para que esta sociedad sea mercantil y no sea una sociedad civil, tenemos que adoptar cualquiera de estas formas, ¿sí? Para que podamos hablar que estamos ante la presencia de una sociedad mercantil. Vamos a tener nosotros, por lo que hace a la definición de una sociedad mercantil, pues no vamos a encontrar definición alguna ni en el Código de Comercio, ni en el Código, ni en la Ley General de Sociedades Mercantiles. No existe una definición propiamente dicha, ¿vale? Acá en lo que nos vamos a basar nosotros para poder establecer una definición es que vamos a tener, nos iríamos a lo que nos dice nuestro Código Civil, por lo que hace la definición de sociedad, ¿sí? Nada más que la diferencia entre una sociedad mercantil y una sociedad civil es que en la sociedad mercantil se persigue un lucro, y en la sociedad, un lucro se persigue una especulación mercantil, y en la sociedad civil no se persigue una especulación mercantil, no se persigue un lucro, ¿vale? Esa es la gran diferencia. Ahora bien, y decimos, ¿no? Si yo quiero formar una sociedad, pues tengo que adoptar alguna de estas formas para que pueda yo hablar de una sociedad mercantil, ¿sí? Acá tenemos lo que es la Ley General de Sociedades Cooperativas, ¿no? Decimos que ya tiene su propia ley. Esta ley se creó el 3 de agosto de 1994 y esa ley hasta la fecha en la que nos sigue rigiendo por lo que hace a las sociedades cooperativas, ¿vale?
territorio nacional. Artículo 2. La sociedad cooperativa conforma la organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua. Con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Ok, bueno, acá nos habla de en qué consisten las sociedades cooperativas, ¿no? Un ejemplo de sociedad cooperativa tenemos a la cementera Cruz Azul, ¿no? Esa es una sociedad cooperativa. Otro ejemplo tenemos lo que es Boeing, ¿no? Boeing también es una sociedad cooperativa, pero ¿cuál sería el nombre? ¿Es la embotelladora Pascual? Ajá. Ella también es una sociedad cooperativa. Más adelante vamos a ver cómo se crearon estas dos cooperativas, que son las más fuertes que tenemos acá, aquí en México, ¿no? Bueno, podemos encontrar también otro tipo de sociedades cooperativas, ¿no? Pero esas son como que las más representativas, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces tenemos por lo que hace el fundamento legal de las sociedades mercantiles, tenemos lo que es la Constitución, artículo 5, artículo 9, lo que es el Código de Comercio, lo que es la Ley General de Sociedades Mercantiles, lo que es la Ley General de Sociedades Cooperativas, y vamos a tener también lo que es nuestro Código Civil. Recordemos que el Código Civil se aplica de forma supletoria en materia mercantil, ¿verdad? Entonces, por eso también vamos a remitirnos al Código Civil cuando hablamos de lo que son las sociedades mercantiles. También porque en el Código Civil también nos habla de lo que son las personas físicas y lo que son las personas jurídicas, ¿no? Y recordemos que es una sociedad mercantil es una persona jurídica, ¿no? Es una persona jurídica, es una persona ficticia, ¿no? Sí, bueno, más adelante vamos a ver cuáles son los atributos que tiene esta persona jurídica. ¿Vale? Bueno, entonces con esto ya nos queda claro cuál es el fundamento para las sociedades mercantiles. ¿Vale? Bien, acá tenemos en el Código Civil, en el artículo 25, nos dice, son personas morales, fracción tercera, las sociedades civiles o mercantiles. ¿Vale? De ahí entonces, bueno, vamos a aplicar nosotros lo que está contenido en nuestro Código Civil, también es su fundamento, pero también por lo que hace a la supletoriedad. Ok, bueno, acá de lo que podemos rescatar, acá de lo que podemos rescatar de lo que es el Código Civil, pues nos hablan en el artículo 26, 27 y 28, lo que son de las personas morales, ¿no? Nos dice que las personas morales van a ejercitar sus derechos, que sean necesarios para realizar el objeto de su institución. Las personas morales se obligan a través de sus representantes, ¿no? Y se van a regir por las leyes correspondientes, por su escritura constitutiva y por sus estatutos. ¿Sí? Bueno, esto de igual forma lo vuelvo a reiterar, lo que es la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Sí? Y acá cuando nos habla del domicilio, pues tenemos que es un atributo de la personalidad, que más adelante lo vamos a tomar. ¿Sí? Bueno, nos vamos acá con la definición. Bueno, comentábamos nosotros que realmente, bueno, hay una definición de sociedad mercantil. Acá nos vamos a tener nosotros, bueno, cuando hablamos de una sociedad mercantil, vamos a tener que es una persona moral, ¿no? Es la reunión de varias personas, esta reunión de varias personas, pues se van a dedicar a una actividad lícita, pero la finalidad de que se dediquen a esta actividad es porque lo que se pretende es obtener un lucro, ¿no? Una ganancia, una especulación mercantil. ¿Sí? Esa sería la característica de una sociedad mercantil. Y decíamos, para que una sociedad sea considerada mercantil, pues tenemos que adoptar cualquiera de las formas que están establecidas en la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿También? Ahora bien, para que pueda existir una sociedad mercantil, pues necesitamos llevar a cabo lo que es un contrato.
lo que se conoce como el contrato constitutivo. Es decir, a través de este contrato vamos a establecer de qué forma nos vamos a crear como sociedad mercantil, ¿no? Cuáles van a ser las obligaciones de cada uno de los socios, cuáles van a ser los derechos de cada uno de los socios, cuál va a ser nuestro domicilio, cuál va a ser nuestro nombre, a qué nos vamos a dedicar, a qué nos vamos a dedicar, cómo va a estar conformado nuestro patrimonio, ¿sí? Bueno, en el momento que llevamos a cabo esta acta constitutiva, pues ahí estamos celebrando de igual forma nuestro contrato de constitución de esta sociedad mercantil. ¿Vale? Tenemos acá lo que nos dice nuestro artículo 2688 y nos dice, por el contrato de sociedad, los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común de carácter preponderantemente económico, pero no constituye una especulación mercantil, comercial. Acá nos está hablando de la sociedad civil, ¿sí? Acá decíamos, la diferencia es que acá, en la sociedad mercantil, pues no va a haber una especulación, perdón, en la sociedad civil no va a haber una especulación comercial, y en la sociedad mercantil sí hay una especulación mercantil, es una especulación comercial. ¿Sí? De ahí entonces tenemos que igual sociedad mercantil pues es un contrato plurilateral por medio del cual se adopta alguna de las formas de sociedades mercantiles reconocida por la ley y en el cual los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común que constituye una especulación comercial. ¿Sí? Pues regresamos al mismo punto. Hay un contrato, en una sociedad mercantil hay un contrato, ¿no? Hay un contrato, en este contrato pues van a intervenir varias personas, ¿no? La ley nos dice, para que podamos crear una sociedad se necesita por lo menos 2 personas, ¿no? Nos pone como límite 2 personas para poderla constituir, bueno, mínimo 2 personas, ¿no? Máximo no nos establece un número, ¿vale? Pero un mínimo sí nos establece, ¿no? Tenemos acá nuestro artículo cuarto del Código de Comercio, en donde nos habla de las personas que realizan actos de comercio de forma accidental. Bueno, esto ya lo habíamos comentado en clase pasada, ¿no? ¿Cuáles eran estas personas? Si nosotros realizamos un acto de comercio de forma accidental, nos va a tener que regular ese acto por la ley mercantil, ¿no? Un ejemplo, me presta la compañera una cantidad de dinero, yo le firmo un pagaré, posteriormente si yo no le quiero pagar del pagaré, ella me lo va a reclamar a través de un juicio, ¿no? Un juicio mercantil, y por ser el simple hecho un pagaré, pues me tengo que regular por lo que está establecido en la Ley General de Títulos, Operaciones de Créditos y en el Código de Comercio, ¿no? ¿Sí? Ok. Bueno, acá regresamos con nuestra definición de sociedad mercantil. Decimos que es un contrato, ¿no? Ok. Acá no hay pierde, es un contrato. A través de este contrato, bueno, todos nos ponemos de acuerdo, vamos a realizar una aportación, esta aportación puede ser una aportación económica, también puede ser aportación de trabajo, ¿no? Porque decíamos, ¿no? Nosotros también vamos a poder encontrar socios capitalistas y socios industriales. Los socios industriales son aquellos que van a aportar sus conocimientos, nada más. ¿Sí? Ellos no aportan económico, ¿no? Y a lo mejor como capitalista yo voy a aportar una cantidad, o a lo mejor sabes que yo no voy a aportar una cantidad, yo voy a aportar una computadora, ¿no? O a lo mejor voy a aportar como socio un terreno, ¿no? ¿Sí? Entonces, de una u otra forma tenemos que a través del contrato, de este contrato de sociedad, vamos a tener que los socios van a combinar lo que son sus recursos, ¿no? O sus esfuerzos para lograr un fin común. ¿Cuál es ese fin común que tenemos? Pues vamos a dedicarnos al comercio y de esta actividad que vamos a realizar, lo que queremos es obtener una ganancia, ¿no? Una ganancia, una especulación mercantil, ¿no? ¿Sí? Tenemos entonces, por lo que hace a los elementos característicos del contrato de sociedad, vamos a encontrar 3 elementos. El primero va a ser que en el momento que formamos una sociedad, nosotros perseguimos un fin en común, ¿no? ¿Sí? Todos perseguimos un fin, ¿no? Acá vamos a tener que
todos estamos con el mismo fin, todo lo que queremos es que nuestra sociedad pues salga avante, ¿no? Salga avante y saliendo esta, pues vamos a obtener ganancias, ¿no? Acá no va a haber intereses contrapuestos, todos los intereses son iguales, ¿no? Y el segundo es lo del affectio sociatis. ¿Qué es lo que quiere decir acá? Bueno, acá vamos a tener que las partes van a combinar sus recursos, ¿no? Sus esfuerzos, vamos a aportar diversos servicios para hacer posible nuestro fin en común, ¿no? Que es lo que queremos que funcione nuestra sociedad y obtener las ganancias, ¿no? También acá con lo del affectio sociatis también se refiere a que cuando nosotros llevamos a cabo una sociedad, cuando nos vamos a reunir, también nosotros lo hacemos con gente que conocemos, ¿verdad? No lo vamos a hacer con gente desconocida, ¿no? Debemos de tener, de saber cómo es la gente con la que nosotros nos vamos a asociar para crear una sociedad, ¿no? Y también va enfocado con esa situación. Y en tercer lugar tenemos lo de la vocación de las pérdidas y las ganancias, ¿no? En el momento en que nosotros conformamos nuestra sociedad, estamos conscientes de que si hay ganancias, nos las vamos a repartir entre todos, ¿no? Y si hay pérdidas, pues estas pérdidas también las vamos a repartir, ¿no? Pues esos serían entonces los elementos característicos del contrato de sociedad, ¿sí? Bueno. Después de esto, ya hablamos entonces de nuestro contrato de sociedad, ¿no? Este contrato en el cual nosotros estamos conscientes de que estamos persiguiendo un fin en común, estamos conscientes también de que vamos a combinar nuestros recursos, nuestros esfuerzos, y estamos conscientes de que si hay una pérdida, la vamos a asumir todos, y si hay ganancia, las vamos a asumir todos, ¿no? Bueno, este contrato vamos a clasificarlo de la siguiente forma. Primero decimos que es un contrato principal. ¿Por qué es un contrato principal? Bueno, porque este contrato no depende de la existencia de otro contrato, ¿no? Como por ejemplo, nosotros celebramos lo que es un contrato de hipoteca, ¿sí? Un contrato de hipoteca, recordemos, ¿no? En el contrato de hipoteca, yo voy a dejar como garantía un inmueble, ¿no? ¿Sí? Para que una vez que yo cumpla con mi obligación, ya me van a regresar, bueno, ya se va a quitar la hipoteca del inmueble y ya el inmueble va a ser libre y yo voy a poder realizar lo que yo quiera, ¿no? Pero para que pueda celebrar este contrato de hipoteca, pues primero yo lo celebro porque me van a prestar una cantidad de dinero, ¿no? Entonces, el contrato de hipoteca es un contrato accesorio. Primero, ¿qué es lo que va a pasar? Pues voy a firmar un contrato en el cual me van a hacer el préstamo de un dinero, el cual yo voy a pagar en determinado tiempo, pero queda como garantía un inmueble. ¿Sí me explico? Ese ya estaríamos hablando que es un contrato accesorio. ¿Sí? Acá decimos que es un contrato principal porque no depende de otro contrato. ¿Sí? Es un contrato único, no es accesorio, no depende de ningún otro contrato. Es un contrato nominado porque es nominado porque está establecido en la ley. Es un contrato de sociedad, vamos a encontrar nosotros que en la Ley General de Sociedades Mercantiles así lo establece, ¿no? Que tenemos que llevar a cabo lo que es un contrato. Para esto, pues nos podríamos ir a lo que es nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles y ahí vamos a encontrar en donde nos dice que para poder crear una sociedad pues necesitamos llevar a cabo un contrato, ¿no? En este contrato donde lo vamos a firmar todos los integrantes de la sociedad, ¿no? En el que se van a establecer todos los elementos importantes de nuestra sociedad. Por ejemplo, cuál va a ser, cuántos socios vamos a hacer, cuál va a ser el capital con el que vamos a trabajar, ¿no? Cómo se van a repartir las ganancias, cómo se van a repartir las pérdidas, cuánto tiempo va a durar nuestra sociedad, ¿sí? Todo eso está establecido en nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles. Dice, es un contrato consensual en oposición al real. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque cuando celebramos este contrato de sociedad, acá todos damos nuestro consentimiento, ¿sí? Todos estamos de acuerdo en celebrar este contrato, ¿no? Es un contrato formal. Es un contrato formal, decimos que es un contrato que requiere el cumplimiento de determinados requisitos, ¿no? Por ejemplo, decíamos, dentro de estos requisitos
bueno, el contrato nos establece, el contrato de sociedad nos establece que, bueno, tiene que llevar el nombre de los socios, tiene que llevar el domicilio que se va a utilizar para nuestra sociedad, cómo se va a integrar el capital, ¿no? Cuánto tiempo va a durar nuestra sociedad, ¿no? Y aparte de eso, pues tenemos este contrato se va a tener que inscribir en el registro público del comercio, ¿no? Por eso se tiene que cumplir con determinadas formalidades. ¿Sí? Es un contrato plurilateral. Acá, bueno, primero porque va a haber la intervención de varias personas, ¿no? Y cuando intervenimos nosotros como socios, nosotros estamos interviniendo porque tenemos un fin en común, ¿no? Todos nos unimos para lograr un fin en común, ¿no? Queremos formar nuestra sociedad y queremos obtener ganancias, ¿no? De esta actividad que vamos a desempeñar. Es un contrato conmutativo. Es un contrato conmutativo porque en este contrato se van a establecer cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones de cada uno de los socios, ¿sí? ¿Cuáles son mis derechos? Como socio, yo voy a tener derecho en participar en la administración, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, en la sociedad anónima, ahí van a haber 3 órganos: el órgano de administración, el órgano de vigilancia y, ahí me falta uno, bueno, en el órgano de administración, acá van a ser los que van a estar administrando la sociedad, ¿no? Yo como socio, pues puedo formar parte de este órgano de administración, ¿no? O yo como socio también voy a vigilar cómo están actuando los que están llevando la administración de la sociedad, ¿sí? Entonces, por eso decimos que es un contrato conmutativo. Es conmutativo porque acá se establecen los derechos y las obligaciones. Estos derechos y obligaciones ya son ciertos, ya están establecidos. No lo deja a la imaginación, no lo deja al criterio de cada uno de los socios. No, ya está determinado. ¿Vale? Nos dice que es un contrato de eficacia continuada. De eficacia continuada tenemos acá, eso se refiere a que es un contrato en el que se realiza el objeto de la sociedad a través de una serie de actos, ¿no? Para que podamos llevar a cabo nuestro objetivo, pues vamos a realizar varios actos, ¿no? ¿Sí? Es un contrato oneroso. Es un contrato oneroso porque acá va a haber un provecho económico, ¿no? En este contrato que estamos celebrando, pues va a haber un provecho económico, ¿no? Va a haber una ganancia, va a haber un lucro, va a haber una especulación mercantil. ¿Sale? Ok. Acá nos iríamos con lo que son los elementos del contrato, ¿no? Los elementos del contrato, de cualquier tipo de contrato. Acá vamos a tener lo que es el objeto. El objeto del contrato de sociedad se va a integrar por 2 elementos. Realizar las aportaciones de bienes o servicios y participar en las pérdidas y ganancias que resulten de las actividades de la sociedad. Eso, bueno, eso ya está más que claro, ¿no? Tenemos que nosotros como socios debemos de aportar, de hacer nuestra aportación respectiva, ¿no? Esta aportación que pueden ser de bienes o bien de servicios. Y nosotros como socios pues ya estamos conscientes de que vamos a hacer parte de las pérdidas y de las ganancias, ¿no? Si hay ganancias, ya qué padre, ¿no? Y si no, pues igual también estas pérdidas las vamos a tener que asumir nosotros como socios. Ok. Bueno, otro elemento del contrato tenemos el motivo o fin lícito, ¿no? Bueno, eso ya habíamos comentado en clase pasada, ¿no? En qué consiste esto, lo ilícito, ¿no? Ilícito aquello que va contrario a derecho, ¿no? Tenemos acá en el artículo 3 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, nos establece qué es lo que va a pasar cuando la sociedad tiene un objeto ilícito. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues la sanción va a ser la disolución y la liquidación de la sociedad mercantil. Esa va a ser la sanción que va a existir, ¿no? Si se acredita que el motivo o el fin de nuestra sociedad es ilícito, pues se tiene que dar por terminada esta actividad, y una vez que se dé por terminada,
hay que liquidarla. ¿En qué consiste la liquidación? Primero terminamos nuestra actividad como sociedad mercantil y ya una vez que ya la terminamos, bueno, hacemos los pagos respectivos a nuestros acreedores, pagamos nuestras deudas sociales y posteriormente ya lo que sobre nos los vamos a proceder a la liquidación, nos los vamos a dividir, ¿no? En eso consiste. Primero lo disolvemos y después ya liquidamos, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que nos dice nuestro artículo 3 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Sale? Después de esto tenemos lo que es la forma. La forma se refiere a lo que es el contrato de la sociedad mercantil, ¿no? Nos refiere a los requisitos para constituir la sociedad mercantil. Acá dentro de los requisitos tenemos lo que nos dice el artículo 6 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en donde nos habla del contrato de sociedad. Este contrato de sociedad pues debe contar por escrito, el cual se le va a denominar escritura o póliza constitutiva y nos dice cuáles son los elementos que debe de contener. Entonces, por lo que hace a los elementos del contrato, a la forma, pues decíamos, debe de existir un contrato por escrito, ¿no? ¿Sí? Esa sería la forma. Y tenemos que acá van a haber elementos personales, elementos reales, elementos funcionales. Estos elementos así los clasifica la doctrina y así se les reconoce en la doctrina a estas cláusulas. Elementos personales, pues como su nombre lo dice, ¿no? Tenemos acá nuestro artículo 6. ¿Nos ayuda alguien? ¿Quién nos puede ayudar, por favor? ¿De aquel lado? Yo mismo. Por favor. Este creo que sí es importante que lo leamos. ¿Ya puedo empezar? Sí, por favor. Bien, artículo 6. La escritura o póliza constitutiva de una sociedad deberá contener los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que constituyan la sociedad. ¿Tengo que leer todo o nada más 3? Todo, compañera, por favor. Ok, perfecto. El objeto de la sociedad, su razón social o denominación, su duración, misma que podrá ser indefinida, el importe del capital social, la expresión de lo que cada socio aporta en dinero o en otros bienes, el valor atribuido a estos y el criterio seguido para su valoración. Cuando el capital sea variable, así se expresa indicándose el mínimo que se fije en el domicilio de la sociedad, la manera conforme a la cual haya de administrarse la sociedad y las facultades de los administradores, el nombramiento de los administradores y la designación de los que han de llevar la firma social, la manera de hacer la distribución de las utilidades y pérdidas entre los miembros de la sociedad, el importe del fondo de reserva, los casos que en la sociedad haya de disolverse anticipadamente y las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder a la elección de los liquidadores cuando hayan sido designados anticipadamente. Todos los requisitos a que se refiere este artículo y las demás reglas que se establezcan en escritura sobre organización y funcionamiento de la sociedad constituirán los estatutos de la misma. Ok, ya está ahí, compañera. Sí, mis. Hasta ahí. Bueno, por lo que hace entonces a este artículo, estos son los requisitos que debe de contener nuestra escritura, nuestro contrato de sociedad, todo son los requisitos que debe de contener. Dentro de estos requisitos que contempla el artículo 6, nosotros vamos a encontrar requisitos personales, requisitos reales y requisitos funcionales. ¿Cuáles van a ser los requisitos personales? Bueno, acá va enfocado a las personas, ¿no? Por ejemplo, los nombres de los socios, ¿no? Los nombres de los socios, acá también iría por lo que hace también a su nombre, razón social de la sociedad, ¿no? Tenemos entonces, por lo que hace a los requisitos personales, se van a referir a las cláusulas relativas a las partes en el contrato de sociedad, ¿sí? Y por lo que hace a los requisitos reales, vamos a tener que van a ser aquellas cláusulas que van relacionadas al objeto de la sociedad, ¿sí? Esas serían entonces los requisitos reales, ¿no? Dentro de estas cláusulas que van relacionadas con el objeto de la sociedad, vamos a encontrar, por ejemplo, lo que nos dice, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
Por ejemplo, lo que nos dice la fracción primera, la fracción quinta, el importe de capital social, ¿no? También sería lo que nos dice la fracción sexta, el domicilio de la sociedad, lo que nos dice la fracción, no, perdón, la expresión de que lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes, también sería lo que nos dice la fracción décima primera, el importe del fondo de reserva, ¿sí? Esos serían requisitos reales. Y por lo que hace los requisitos funcionales, va enfocado a las cláusulas que tienen que ver con la estructura y el funcionamiento de la sociedad. Acá, por ejemplo, nos menciona la fracción octava, ¿no? La manera conforme a la cual se va a administrar la sociedad y las facultades de los administradores, ¿no? Acá también entrarían quienes van a ser el representante de la sociedad mercantil, ¿no? Toda vez que el representante de la sociedad mercantil es el que va a celebrar los actos jurídicos que tengan que ver con nuestra sociedad, ¿no? Un ejemplo, si a nosotros nos demanda un proveedor por falta de pago, pues el que va a tener que comparecer por nosotros como sociedad, pues va a ser el representante, ¿verdad? Este representante que ya se estableció en este contrato de sociedad, en esta escritura de sociedad, ¿sale? De ahí entonces acá tenemos, ¿no? La fracción novena nos dice el nombramiento de los administradores y la designación de los que han de llevar la firma social, ¿no? Acá, por ejemplo, si se va a firmar algún cheque, ¿no? Pues bueno, acá ya se establece quiénes van a ser los que van a estar manejando el dinero, ¿sí? A eso se refiere lo que son los requisitos funcionales, ¿sí? Tenemos que estos requisitos funcionales, donde vamos a reiterar, van a ser aquellos o aquellas cláusulas que tienen que ver con la estructura y funcionamiento de la sociedad, ¿sí? En eso es lo que se enfoca. Acá también tendremos, por ejemplo, lo que es la fracción tercera entraría como requisito funcional. Las bases para la práctica de la liquidación de la sociedad y el modo de proceder a la elección de los liquidadores cuando no hayan sido designados anticipadamente. ¿Vale? Bien, acá el último. Todos los requisitos a que se refiere este artículo y las demás reglas que se establezcan en la escritura sobre organización y funcionamiento de la sociedad constituirán los estatutos de la misma. Acá a lo mejor vamos a establecer en nuestro contrato de sociedad, sabes que los administradores nada más van a estar cada 3 años, ¿no? Y estos administradores, el nombramiento de administradores los vamos a ir volando cada 3 años por el número de socios que tengamos, ¿no? Hasta que todos sean administradores, ¿no? O sea, todas las cláusulas que se establezcan en cómo va a funcionar nuestra sociedad mercantil van a ser los estatutos, ¿no? Y estos estatutos se tienen que respetar. Eso es en lo que se va a basar el funcionamiento de nuestra sociedad, en el acta constitutiva y en los estatutos, ¿sí? Con eso es como tiene que funcionar nuestra sociedad, ¿sí? Otro elemento del contrato decíamos que se tiene que protocolizar ante el fedatario público, ¿no? Para que tenga valor, pues este contrato de sociedad lo tenemos que celebrar ante un fedatario público, es decir, ante un notario público o bien ante un corredor público, ¿sí? Para que ellos den fe pública de que todos los que estamos creando este contrato de sociedad, pues realmente sí tenemos esa intención, ¿no? ¿Sí? Y que todos nos estamos comprometiendo, ¿no? De ahí que se tiene que protocolizar, ¿no? También si hay una modificación a nuestro contrato de sociedad, también esta modificación se va a tener que realizar ante un notario público, ¿no? Ante un fedatario público, notario público, corredor público. Así nos lo dice nuestro artículo 5 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Vale? Otro elemento de nuestro contrato, decíamos, ¿no? Se tiene que llevar a cabo la inscripción en el registro público de comercio, ¿sí? Tenemos que acá, para que tenga, bueno, para que decíamos que esta inscripción en el registro público es para que se dé certeza jurídica, ¿no? Para que se dé la publicidad y haya certeza jurídica, ¿no? Toda vez que al ser público, pues todo el mundo lo va a poder checar en el registro público de comercio, ¿no? Bueno,
¿qué es lo que va a pasar si no se cumple con las formalidades? Bueno, cuando hay una falta de formalidades, y nosotros estuviéramos hablando de un contrato civil, tendríamos que este incumplimiento va a provocar la nulidad de este acto jurídico, ¿no? No sería nulo ese contrato de sociedad si no se cumpliera con las formalidades en materia civil. Pero en materia mercantil tenemos nosotros la formalidad también es un elemento de validez, pero la falta de esta no va a provocar la nulidad del contrato de sociedad. ¿Acá qué va a pasar entonces? Ok. Acá vamos a tener que, por lo que hace estas formalidades que nos pide la Ley General de Sociedades Mercantiles, lo que se pretende es proteger a los terceros, ¿no? Porque decíamos, ¿no? Si está inscrito en el Registro Público de Comercio, yo que soy una tercera, una extraña a la sociedad, si voy a celebrar un acto jurídico con la sociedad mercantil, pues puedo ir al registro público, verificar si realmente con el que voy a celebrar este acto jurídico, pues es el representante de esa sociedad, ¿no? Si yo voy, pues ya voy a tener certeza jurídica porque ya vi ahí en su acta constitutiva de sociedad que ese es el representante legal de la empresa, ¿no? Pero de la sociedad, ¿no? Que es el representante legal, entonces voy a celebrar el contrato con la persona correcta, ¿no? Entonces, eso es lo que dan las formalidades, ¿no? Una certeza jurídica a los terceros, ¿sí? ¿Sí me explicó? Ok. Tenemos qué es lo que va a pasar si no se cumple con las formalidades. Pues vamos a tener entonces que el que haya celebrado este acto jurídico, él va a responder de forma ilimitada por el acto jurídico que haya celebrado. ¿Sí me explicó? Ok. Decíamos, ¿qué es lo que pasa? Si estuviéramos hablando de un contrato de sociedad en materia civil, y si no se cumplen con las formalidades, entonces va a provocar la nulidad del acto jurídico en materia civil. En materia mercantil no va a provocar la nulidad del acto jurídico, ¿sí? Con el que se haya celebrado el contrato, esta persona va a responder de forma ilimitada. Él tiene que responder, ¿sí? A lo mejor sabes que decíamos en el contrato de sociedad mercantil, cada socio va a responder por la aportación que haya realizado. Eso es por lo que tú te vas a comprometer. Pero si no se cumplieron con todos los requisitos y yo celebré el contrato contigo, bueno, tú, por haber celebrado ese contrato conmigo, tú vas a tener que responder por ese acto jurídico, ¿no? Sabes que celebramos un contrato de compra-venta, ¿no? Tú me tenías que entregar tal mercancía en tal fecha, y tú me la tienes que entregar. ¿Sí? ¿Sí me explico? En eso va. ¿Sí? Ok. Bueno, nos quedaríamos entonces por lo que hace, nos quedaríamos hasta aquí, compañeros, ¿les parece? Bueno, vamos a, nos quedamos aquí y como pregunta para la siguiente clase tenemos nosotros que bueno, ok, tenemos nosotros que como personas físicas tenemos atributos de la personalidad. Como personas morales también tenemos atributos de la personalidad. ¿Cuál sería la diferencia de los atributos que se tienen como persona jurídica a los atributos que se tienen como persona moral? ¿Serán los mismos atributos? No, ¿Cuál es el que no tenemos, compañera? Si somos una persona moral, ¿qué atributo no tenemos? A ver, vamos, rápido lo resolvemos. Dentro de los atributos de la personalidad vamos a encontrar lo siguiente. Como persona física tenemos nombre, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profa. La diferencia es que una persona física es una sola persona y las morales trabajan en equipo, ¿no? Son un grupo.
Ok, sí, pero ahorita estamos hablando de los atributos de la personalidad. Recordemos que como atributos de la personalidad, como persona física tenemos nombre, ¿no? ¿En qué consiste el nombre? En un conjunto de palabras con el cual se identifica una persona. La persona, la sociedad mercantil tendrá nombre. Sí, tiene nombre. Bueno, no se le llama nombre, ahí se llama razón social o denominación, ¿no? Pero bueno, sí tiene nombre, ¿verdad? Ok, vámonos con el siguiente atributo de la personalidad. La persona física tiene domicilio. Ese domicilio, el lugar jurídico reconocido para que una persona ejercite sus derechos y cumpla sus deberes. ¿Sale? El lugar donde se haya establecida la persona, ¿sí? La sociedad mercantil tiene domicilio. Okay, Y también, ok, entonces tenemos la misma. Nacionalidad, ¿la persona jurídica tiene nacionalidad? ¿La persona física tiene nacionalidad? Sí. ¿La sociedad mercantil tiene nacionalidad? no. ¿No? No, sí tiene, compañero, porque hablábamos hace un rato de comerciantes extranjeros y comerciantes Ah, ok, sí, nacionales. perdón. ¿Qué es la nacionalidad? El vínculo jurídico que existe entre el Estado y la persona, ¿no? Ok, vámonos con el siguiente atributo de la personalidad. ¿La persona física tiene capacidad jurídica? Sí. ¿Se acuerdan que hablábamos acá lo que era la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio, ¿no? Capacidad jurídica, yo tengo capacidad de goce, tengo derechos, yo como persona física tengo derechos y obligaciones, ¿no? Y a capacidad de ejercicio yo voy a hacer valer, yo al adquirir la mayoría de edad, puedo hacer valer mis derechos, ¿verdad? Ok, la sociedad mercantil tiene capacidad jurídica. Sí, también. Sí, si tiene capacidad jurídica, ella va a tener derechos y obligaciones en el momento en que se lleva a cabo el acta constitutiva, ¿no? Y en qué momento, y cómo va a hacer valer estos derechos, los va a hacer valer a través de su representante jurídico, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Otro atributo de la personalidad, la persona física, la persona individual tiene patrimonio. Sí, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es el patrimonio? El conjunto de derechos y deberes susceptibles de valor pecuniarias que constituyen una universalidad de derechos, ¿no? La sociedad mercantil tiene patrimonio, sí, son las aportaciones que realiza cada socio, ¿ok? Ahora bien, nos falta uno. La persona física tiene estado civil. Sí. ¿Sí? ¿La persona moral tiene estado civil? ¿Qué opinamos? ¿Tiene estado civil la persona moral? No, no tiene. No. Ese sería entonces el único atributo de la personalidad que no tiene la persona moral. La persona moral, la sociedad mercantil no tiene estado civil. Nosotros como personas físicas sí tenemos estado civil y la ley nada más reconoce dos, casado o soltero, ¿no? No hay viudo dejado, separado, no. Ajá, nada más es. Entonces, esos serían los atributos de la personalidad que tiene la sociedad mercantil. Son todos los mismos que tiene la persona física, menos el de estado civil, ¿no? ¿Ok? Bueno, nos quedamos hasta ahí. Bueno, si gustan checar la presentación, está en la plataforma, en el apartado de clases, sesiones síncronas. ¿Vale? Bueno, que pasen bonito fin de semana, compañeros. Luego, Tienen una actividad, está muy sencilla, por favor. ¿Vale? Hasta luego. Buena tarde.